Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, es un gusto, es un placer el poder compartir con ustedes un diálogo más, una serie más, la cual hoy iniciamos junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio en Diálogo de Fe y Salvación. Hoy arrancamos con la iglesia y la evangelización mundial y vamos a estar dialogando en torno a muchos detalles que tienen este tema y vamos a ver uno de los aspectos prioritarios que encontramos en las escrituras y de igual forma cuáles son las estrategias que hoy en día la iglesia contemporánea tiene para poder alcanzar esta comisión que el Señor nos encargó desde el principio. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación y pues contento, como ya usted decía, por iniciar una nueva serie aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Hoy estamos concretamente en el episodio 165 de Diálogo de Fe y Salvación, así que 165, así que bienvenidos todos los que nos acompañen a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook Live, a través de Radio Alternativa, a través de Amigos TV y a quienes pues después van a ver esto en diferido en Radio Cultural Amigos también el martes a las 9 de la mañana. Y a quienes nos ven también en otras plataformas como Spotify y YouTube. Así que bienvenidos todos, nos alegra compartir este tiempo con todos. Un saludo, un alto porcentaje a la República de Guatemala, pastor. Así es. La Transversal del Norte, el Petén, Izabal. Saludo especial a todos. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, pastor. Vamos a arrancar una serie hoy, la cual sin duda va a ser de mucha bendición, creemos. Tiene que ver con un tema que hasta cierto punto, pastor, necesitamos decirlo, en un alto porcentaje de las iglesias hoy en día, y si quiere hablemos un poco de nuestro contexto, ¿verdad? Porque creo yo que hay que comenzar por la casa. Uh-huh. Es un tema el cual hoy en día es una perla olvidada. Así es. Sí, una perla olvidada o el eslabón perdido, si queremos decirlo así, pastor, de la iglesia contemporánea. Una iglesia a la cual se preocupa por muchas cosas, una iglesia a la cual le preocupan muchas cosas, una iglesia a la cual a veces se observa queriendo tener la construcción de su propio reinito, pero perdiendo un poco de vista, ¿verdad? Usted el reino de los cielos y una de las grandes prioridades que el Señor Jesucristo dio al principio, tanto en su ministerio como en su ascensión, que tenía que ver con la evangelización mundial. Así es. Bueno, yo creo que como ya usted decía, ¿no? Tal vez lo hemos en algún momento nos hemos olvidado. Y yo creo que oportunidades como estas, ¿verdad? Son buenas para abrir el diálogo, ya para abrir la conversación, sentarnos, ventilar nuestras propias heridas y nuestras propias falencias como iglesia, ¿verdad usted? Y hablar pues a veces hablar desde nuestros errores y desde nuestra falta de atención, ¿verdad? Claro. Porque muchas veces, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? De que muchas veces la gran comisión, pues, muchos escritores la citan como la gran omisión, ¿no? Sí. Entonces, y yo creo que en el campo misionero también se ve eso. Ya por ahí más adelantito yo voy a dar un dato de Joshua Project, de los grupos no alcanzados. Claro. Y la verdad es que da para pensar, o sea, para que nosotros nos preguntemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos como iglesia. Hay muchas preguntas existenciales que hacernos en cuanto a la misión y en cuanto a nuestro accionar como iglesia. Así que yo creo que esta serie va a servir para eso. La iglesia y la evangelización mundial es algo que el Señor Jesús enfatizó. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes?
A unos 3, no, a todas las naciones. Así que el carácter, el alcance de la gran comisión que nos fue encomendada a usted y a mí, a todos los cristianos, sí, porque esto no fue para un grupito específico, sino que fue para todo aquel que conoce al Señor. Claro. El alcance de ese mandato es todo el mundo. Que es un punto que hay que analizar también en la iglesia de hoy, ¿no? Ese concepto acerca del discipulado, ¿no? Así es. Pero es fundamental, pastor, datos de, por ejemplo, observar los datos de Simple Mobilization. Uh-huh. Es una organización misionera, la cual plantea que de cada 100 quetzales, que queremos traducirlo a quetzales, uh-huh, de cada 100 quetzales, pastor, de 1 a 3 quetzales se invierten en misiones. Se invierten en el alcance mundial. Sí, y hay un dato todavía que a mí me pareció interesante. En un curso de introducción a las misiones en el Instituto Bíblico, revisábamos un dato de Proyecto Josué también y de algunos otros de Puertas Abiertas, de algunos otros sitios que dan información verídica sobre esto, ¿verdad usted? Que además de que poco se está invirtiendo, gran cantidad de eso poco que se está invirtiendo va hacia grupos que ya están parcialmente alcanzados. ¿Ya? Entonces hay grupos que no han sido alcanzados definitivamente y no estamos invirtiendo absolutamente nada en ellos. Ya, entonces, como le decía, da para pensar toda esta temática que empezamos hoy y queremos invitar, ¿verdad?, a los oyentes, a todos los televidentes que si usted nos ve por alguna de las plataformas. Queremos invitarlo a que opine sobre esto. ¿Qué opina sobre las misiones mundiales? ¿Usted asiste a alguna iglesia local? ¿Cómo su iglesia local está siendo parte de las misiones mundiales? No solo locales, ¿verdad?, sino también globales. Claro. Ya por eso en algunos momentos también hemos citado aquí en el programa misión local, ¿no? Porque la misión es en el lugar donde Dios nos puso, pero es también ir más allá de nuestras fronteras lingüísticas, más allá de nuestras fronteras patrias, ¿verdad?, geográficas, claro, ¿verdad usted? Más allá de nuestras fronteras culturales. Entendiendo aspectos bíblicos, pastor, que nos mandan a esa parte. Ahora, hay un dato interesante, pastor, que tenemos que entenderlo. Cuando hablamos de la evangelización mundial, yo creo que hay que partir, por ejemplo, desde el principio. A veces cuando oímos de misiones, a veces pensamos que solamente en el Nuevo Testamento encontramos el aspecto misional. Y si usted se da cuenta, pues desde el principio el Señor conecta la fe con ser de bendición. Así es. A otras personas lo vemos en el caso de Abraham, uh-huh, y en el caso también de Adán y Eva, ¿verdad? Usted que tiene el mandato general, cultural, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Ahora, pero es interesante observar también, hermano Eddie, que en el primer y más grande mandamiento, el Señor plantea el primero, ¿sí?, el cual dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Así es. Espíritu, alma, cuerpo, uh-huh, fuerzas. Uh-huh. Pero ojo, ahí está unido algo. Uh-huh. ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el primer y más grande mandamiento. Exacto. O sea, en términos generales, la misión de la iglesia está implícita, pastor. Así es. O sea, y citamos nuevamente las palabras del doctor David Suazo, que nos regaña siempre que vemos el tema. ¿Y ustedes por qué andan diciendo misión integral, va? Exacto. Es que la iglesia es eso. Sí, y es algo que tal vez es una palabra que nos cuesta entender un poco, pero creo que me cuesta encontrar otra palabra para citar esto. La misión y la iglesia están unidos de forma intrínseca. Claro, ya, o sea, no están porque separadas. Exacto, y no debería existir una forma de separarlos. Ya, o sea, si existe la iglesia es porque existe la misión. Claro. Y si existe la misión es porque existe la iglesia, es ¿verdad más, usted? Cuando hablamos de la definición bíblica de la palabra eclesía, ¿verdad usted? O sea, es el llamamiento a la asamblea, o sea, el apartarlos para el grupo. ¿El grupo para qué? Exacto. ¿Un grupo para qué? Para hacer sal, para hacer luz. Exacto. Y es que en el trasfondo de las misiones, hermano Carlitos, también está eso. Claro. Las misiones existen porque la gloria de Dios existe. Claro. Hacemos misiones para la gloria de Dios. ¿Por qué hacemos misiones? Claro. ¿Por qué vamos y compartimos el evangelio con otras personas? Sea esta misión del otro lado del mundo o sea esta misión detrás de nuestra casa, ¿verdad? Ahí con los vecinos. Sí. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros anhelamos que la gloria de Dios sea conocida
¿ya? Entonces, por eso decimos y reafirmamos, ¿no? Un pensamiento que en muchos libros de misiones se dice, ¿no? Las misiones existen porque Dios existe, y las misiones existen porque existe la gloria de Dios, ¿ya? Y nuestro anhelo natural como creyentes debería ser que más personas le conozcan. Exacto. Y mire, y desde el principio encontramos a un Dios con la iniciativa de alcance. Exacto. O sea, el Señor tiene el interés específico, ¿verdad, pastor? Pero ahora, tenemos que plantear también, hermano Eddie, desde dónde y a partir de qué vamos a plantear también la temática, porque podemos pasar muchos programas, por ejemplo, hablando y definiendo el amor y todo lo que implica la misión. Pero tenemos que ser claros también que la perspectiva que queremos plantear con relación a esta serie tiene que ver de cómo la iglesia, no importando denominación, hablo del protestantismo bíblico, está llamada, pastor, a manifestar una unidad. Correcto. Para alcanzar los pueblos. Así es. Y vamos a tratar de partir desde ese punto de vista. Ahora la pregunta es, ¿por qué plantear este tema? Creo que podría ser una buena pregunta. Porque mire, podemos tener muchas definiciones, por ejemplo, de diferentes campos, ¿verdad, hermano Eddie? Pero, ¿cuál es el mensaje que queremos darle a la gente que nos escucha, que nos ve? Dígase iglesia amigos, bautistas, asambleas, iglesia de Dios Evangelio completo. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Lo que sea. O sea, no sé si me explico. Ajá. Sí, o sea, ¿qué es lo que queremos tratar de compartir con la gente? Lo que queremos compartir con la gente es que la iglesia hoy en día en Latinoamérica, pastor, la iglesia en Latinoamérica es una bomba. Así es. Pero o como dijimos en algunos programas atrás, es un gigante dormido. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque el alto índice de crecimiento a nivel mundial está en Latinoamérica. Correcto. Pero la iglesia está dividida, pastor. Sí. Nos dividen cosas secundarias. Así es. Nos dividen cosas que tienen 500, 600 años de estar discutiéndose y estoy seguro que no lo vamos a resolver nosotros. Sí. No lo vamos a resolver. Así es. Entonces necesitamos madurar. Bueno, yo pienso que usted dijo algo clave, hermano Carlitos, y pienso que da también para un poquito de conversación, ¿no? Hace poco escuché a Justin Burkholder en una conferencia sobre misiones y él precisamente decía eso. Es maravilloso ver cómo Dios está equipando a su iglesia en Latinoamérica. Y solo un dato. Ajá. Justin Burkholder es reformado. Exacto. Justin Burkholder es también parte de una red de iglesias. Exacto. Que pertenecen a un ministerio que se llama Actos 29 o Hechos 29, ¿no? Exacto. Y son iglesias que tienen una forma bien particular, bíblica, 100% de hacer discípulos, ¿verdad? Un entendimiento con el discipulado estrechamente ligado con el contexto de ser iglesia, ¿no usted? Y casualmente yo me topaba con parte de su conferencia en las redes sociales y él decía eso. Y dije yo, es cierto, porque dice él, cuando revisas lo que está pasando con el evangelio y la iglesia en otros países, te das cuenta que el Señor está equipando a Latinoamérica ahora para que vaya y para que gane el mundo para Cristo, ¿verdad usted? ¿Ya? Y Latinoamérica ha tenido un crecimiento y una explosión del evangelio, ¿verdad usted? Pero muchas veces, como usted está diciendo, no se tienen este tipo de preguntas existenciales hacia nosotros, ¿verdad? Sí. En donde qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo vamos a alcanzar el mundo, ya, sino que muchas veces nos reducimos nada más a cultos, ya, y no tenemos un enfoque específico en la misión. Ahora, tenemos que entender, ¿verdad, pastor?, que dentro de este bagaje, porque hay que decirlo también, dentro de este bagaje o menú eclesial en Latinoamérica, ¿verdad usted? Existen corrientes las cuales, pues sí creemos, ¿verdad usted?, que bíblicamente se han salido de la tangente, ¿verdad? Yo creo que se ha perdido el objetivo bíblico del Señor y se ha comenzado, ¿verdad usted?, a hacer cosas pues que ya la Biblia no da lugar para ello. Correcto. Pero sí existe un alto porcentaje, yo me atrevo a decir a un 75-80% de las iglesias, pastor, tenemos mucho en común. Exacto. Y nosotros lo que queremos desde Diálogo de Fe y Salvación rescatar es eso. Es abogar por la unidad. Abogar porque vamos a tratar 2 ejemplos maravillosos. La serie va a ser larga. Sí. Pero hoy en la introducción, ¿verdad? Vamos a abrazar 2 ejemplos muy maravillosos que vienen de gente. Es que mira, aquí lo que voy yo. Que viene de gente ultra conservadora. Sí. Es que mire, pues, si aquí hay gente cuadrada, es que esta gente que planteó y llegó a la madurez de entender esto es gente con
declaraciones de fe históricas Así es. que son impermeables. Así es. O sea, ahí no entra nada. Exacto. ¿Sí? Pero en Entonces, su momento vieron la necesidad, ¿no? vieron la necesidad de que esto es importante y la Sí. iglesia debe unirse para la evangelización mundial. Correcto. Y los dos ejemplos que vamos a estar dialogando, pastor, en el transcurso de la serie, le contamos a nuestros hermanos, tiene que ver con el pacto de Lausana. Así es. Sí, vamos a explicar un poco lo que significa y el ¿Qué contexto significa histórico. todo el movimiento, no? Exacto, pero de igual forma también vamos a hacer un análisis de algo que viene, por ejemplo, de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos de Norteamérica, a través del doctor Albert Mohler, ¿verdad? Que tiene que ver con el triaje teológico. Así es. O sea, ubicar las doctrinas principales en su lugar, las no negociables, y entender que existen cosas secundarias, ¿verdad, pastor?, que no deberían de Dividirnos. dividir la iglesia. Sí. Yo quisiera, pastor, que arrancáramos, si usted quiere, con un texto, ¿verdad? El cual creo yo que lo subestimamos demasiado. Así es. Demasiado, porque el Señor inspirando su palabra, ¿verdad? Y Pablo escribiendo, pastor, nos muestra en el libro de Efesios un punto bien interesante que a veces lo perdemos de vista. Así y es. tiene que ver con la unidad de la iglesia. De la iglesia, así Pero es. mire, aquí no dice, y ojo hermanos que nos escuchan y nos ven, aquí no dice la unidad. Es que qué bonito es la unidad bautista. No. La unidad amigos. Sí. La unidad ¿qué? La unidad asamblea. El problema es que entendemos la unidad solo para nuestro grupito. Exacto. Pero La unidad va cuando más se habla allá. de la unidad, La unidad va más allá de nuestros distintivos doctrinales ojo, muchas veces. Antes de que comience por ahí el fariseísmo a tirar piedras también, ¿verdad usted? Aquí no vamos a hablar de ecumenismo, por favor. ¿oye? Sí. Esto no tiene nada que ver con ecumenismo. Así que Correcto. lo aclaramos de una vez, ¿verdad? Para que no vayan a comenzar, ¿verdad? Usted a plantear cosas que no son. Entonces, Efesios, pastor. Sí, leemos Efesios 4, que es un versículo, es un texto maravilloso. Efesios 4, del 1 en adelante, dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y de ahí él procede a decir en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Interesantísimo texto, pastor. Y a mí me encanta la frase, fíjese, solícitos. Sí. ¿En qué? En guardar la unidad en el vínculo de la paz. Ojo, pero mire, para mí lo que me gusta es esa palabra previa a Solícitos. solícitos. O sea, y cuando hablamos de solícitos, pastor, es una palabra compuesta, ¿verdad? Usted por muchos factores, pero uno de los que a mí me encanta es pónganle atención, sean disciplinados. O sea, como cuando el doctor le dice a una persona que está dependiente de un medicamento así a ultranza, mira, te la vas a tomar a la hora y lo que te estoy diciendo. Sí, pues. Y la persona está ahí pendiente, ¿verdad? Usted, de su pastita, ¿verdad? Usted, porque si no te la tomas ahora, entonces el Señor está diciendo, solícitos en guardar la unidad. Pero el muchas veces vínculo de la paz. la iglesia contemporánea, pastor, perdemos de vista esto. Exacto. Y reducimos la unidad a mi grupete. Sí, o sea, a mi denominación. Y mire, y a veces, dentro de la misma denominación, hay grupitos. a mi grupito de amigos, a mis cuates que sí compartimos casi todo, ¿verdad? Usted, somos de los mismos gustos, que a los que les gusta esto, pues a mí es mi grupito, ¿va? Pero a que le gusta aquello, no, eso no. O sea, qué mal estamos. Exacto. O sea, estamos mal. Sí. Aún dentro de las mismas denominaciones hay división. hay división. Sí. ¿Sí? Ahora, quiero leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Y escucha lo que dice: hagan todo lo posible
por mantenerse unidos. Sí, mira qué interesante. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados, dice, mediante la paz. Nueva traducción viviente, no lo Nueva había traducción leído viviente. en esa versión. Bueno, mira, interesante, ¿sí? Enlazados. Sí, y fíjese que yo creo que el contexto es bien importante de este versículo, porque Pablo primero pone unas piedras que son importantes, ¿no? En los primeros versículos primero dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado. O sea, eso está precediendo a la unidad. ¿Ya? Digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y el versículo 2 dice, sean siempre humildes y amables. Y aquí viene la parte que no nos gusta, mire, que es muchas veces donde rompemos la unidad. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Exacto. Pero mire, es que aquí hay un detalle interesante, fíjese, pastor. Vuelvo y repito, nosotros reducimos este asunto y comenzamos a tolerarnos y a querer aguantarnos solo entre nuestro grupete. Sí, pues. Es que vuelvo al punto, reducimos la cosa y esto es amplio, pastor. Sí. O sea, pensemos en el pensamiento. Hay un ejemplo que a mí me encanta en las escrituras, ¿verdad? Que es Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, ¿verdad? En donde vemos que la escritura nos testifica de que hubo una discusión no menor. Así es. Entre Pedro y Pablo. Así es. Sí, con cuestiones que tenían que ver, ¿verdad? Serias, pero hubo una discusión tremenda. Pero la Biblia no testifica de que si estos quedaron bravos o enojados. No. Sin lugar a dudas, estoy seguro de que se entendió. Es más, Pedro más adelante tira un halago a Pablo, ¿verdad? Por la corrección que en su momento, pues... nuestro hermano Pablo, dice, ¿verdad? A quien Dios le ha revelado cosas, dice. ¿Me entiende? Entonces es una humildad, ¿verdad? Sí. Usted? Ahora, ¿cuánto hace falta esa humildad, pastor, en la iglesia contemporánea? Y vamos a comenzar planteando este punto, miren, hermanos, ¿por qué? Porque a partir de esto queremos que cuando hablemos de la gran problemática mundial que tenemos, Eddie, lo entendamos como todo, como un globo, como Exacto. La iglesia en sí. Como el problema de evangelización a nivel mundial y el problema con los no alcanzados no es solo un problema de una denominación. Exacto. Es un problema del cristianismo como tal, la iglesia como tal. Y tenemos que entender que hoy en día este bagaje de denominaciones que existen es por la debilidad del ser humano. Así es. La voluntad del Señor no es esa, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando vemos esto, mire, pastor, no sé, así que, y sería bueno aclarar algo. La gente que piensa, por ejemplo, que en el cielo van a haber denominaciones, no, usted no me diga, hey, mire, esto no es el culto de la bautista. Ya, por allá, aquí está la asamblea. ¿Dónde está la colonia de los de esa denominación o los de la otra denominación, ¿verdad? ¿Dónde está el culto de la asamblea? No, en el cielo no va a haber eso. Sí. En el cielo vamos a ser un cuerpo, pastor. Sí, definitivamente. Un grupo. Ahora, yo creo que algo bien importante, hermano Carlitos, tomándonos siempre de Efesios 4, ¿verdad usted? Es que hay que tener en cuenta que la unidad no va a ser fácil, ¿va? El apóstol lo está diciendo, sopórtense los unos a los otros. Eso quiere decir que la unidad no va a ser fácil de mantener, se requiere intencionalidad de nuestra parte y se requiere que usted en ciertos momentos ceda. Claro. En ciertos momentos pues termine por tolerar, si se quiere decir así, ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero que usted dijo que son de orden secundario, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar viendo durante la definición de estos dos pactos que vamos a tratar de definir, ¿verdad? Así es. Que es el pacto de Lausana y que es entender el triaje teológico. Así es. ¿Por qué? Porque hay cosas que sí no se tocan. Exacto. No se mueven. No se pueden negociar. Hay cosas con las que no vamos ni a la esquina con otros grupos, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que es importante entenderlo, ¿sí? Entonces, pastor, tenemos que entender que la unidad es importante. Así es. Y yo creo que es importante dejar marcado, hermano Carlitos, que la Biblia nos llama a la unidad. La Biblia nos llama, el mandato bíblico es a mantener la unidad, ya no a romper la unidad, sino a mantener y a que hagamos todo lo que esté en nuestras manos como hijos de Dios para mantener la unidad. Es más, el Señor antes, en la oración
que hace por sus discípulos. Juan 17. Exacto, en Juan 17 él dice, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. Sí. No en que estén divididos, ¿verdad? Sino en que se amen los unos a los otros. Eso significa unidad. Y hay múltiples mandatos bíblicos e instrucciones bíblicas para mantener la unidad en el Nuevo Testamento. El cristianismo definitivamente, pastor, es algo que le huele a la cabeza a todo el orgullo humano, ¿verdad usted? Así es. El cual, porque somos difíciles, tenemos que decir que somos difíciles de tolerar, no somos por naturaleza tolerantes. Sí. Y ojo con la tolerancia, sí, ojo que hay que entender la tolerancia, pero estamos hablando desde la perspectiva bíblica. Entonces, yo creo que esa dureza de corazón que tenemos nos lleva muchas veces a no practicar de una forma solícita esto que es la unidad. Así es. Y tenemos que aprender a evaluar, tenemos que madurar, pastor, en entender de que hay ciertas diferencias y distinciones que no las vamos a resolver. Exacto. Sí, pero que sí no podemos enfocarnos en lo que importa. Así es. Que las personas conozcan el nombre del Señor. Que sean salvas. Así es, que conozcan a Jesús. Los matices de la fe, pastor, diferentes interpretaciones, eso se va a encargar el Señor en el cielo. Sí, pastor. yo pienso que en cierta forma también el denominacionalismo ofrece eso, ¿no? Ofrece como una riqueza desde cierto punto de vista, ¿verdad usted? Sí. En donde la fe adquiere diferentes colores, diferentes matices, ¿verdad usted? Y esto también en muchos aspectos secundarios, ¿verdad? Claro. Teniendo presente, ¿verdad? Que siempre, por ejemplo, yo diría, aspectos no negociables son las 5 solas de la Reforma Protestante que discutimos hace un par de programas acá, ¿verdad usted? Por ejemplo, entonces, otro aspecto no negociable también, que Jesucristo es Dios. Exacto, así es. Sí, Temas como la Trinidad, por ejemplo. Exacto. Que Jesucristo vino en carne, por ejemplo. Las Escrituras. La inspiración plenaria y completa de las Escrituras. Eso no es negociable, ¿verdad usted? Exacto. Pero hay otras cosas que sí son de orden secundario, que si aplaudimos, que si no aplaudimos. Cosas como esas, ¿verdad, hermanos? Que no deberían en ningún momento dividirnos como iglesia. Que si las mujeres se sientan en un lado y los hombres en otro, tenemos que aprender esas cosas. Fíjese que en el Pacto de Lausana existen 21 firmaciones, le llaman ellos, sí, pues, que son 21 aspectos, ¿verdad usted?, que se firman en donde están establecidos los principios específicos. Ahora, me gustaría, hermano Carlitos, que, bueno, ya vamos a ir a la resistencia, ¿no? Sí. Pero antes de pasar en sí al Pacto de Lausana, me gustaría tal vez un poco de trasfondo del pacto, ¿no? Porque el pacto de Lausana fue una necesidad en su momento. Claro. Ya llega en un momento en donde hay muchas tensiones, en donde evangelistas como Billy Graham y teólogos como John Stott vieron le voy a decir así, ciertos problemas, ¿no? Y yo fíjese que estaba analizando un poco y leyendo y digo yo, el tiempo no es muy distinto. No, el tiempo no es muy distinto. Se necesitan hombres que se pongan en la brecha, como lo hizo Billy Graham en ese momento, y abogar por la unidad a pesar de nuestras diferencias, ¿verdad? Con el fin de alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús, ¿verdad? Nuestra historia entonces, en este caso el Pacto de Lausana, comienza con el evangelista Billy Graham, el doctor Billy Graham. Cuando empezó a predicar internacionalmente, desarrolló una pasión por unir a todos los evangélicos en la tarea común de evangelizar al mundo para Cristo, ¿ya? Y de hecho estaba viendo que Billy Graham tiene el récord Guinness de haberle predicado a más personas en el mundo, ¿verdad? Usted, en la década de 1970, Billy Graham percibió la necesidad de un congreso mundial para reformular la misión cristiana en un mundo de agitación política, económica, intelectual y religiosa, ¿ya? Por eso le decía que el tiempo en el que Billy Graham propone esto, que fue en 1974 que se lleva a cabo el Congreso del Pacto de Lausana, ¿no? O Congreso de Lausana, en Lausana, Suiza, ¿verdad usted? Tiene ciertas similitudes con el tiempo que vivimos hoy nosotros. Hoy nosotros vivimos en un tiempo de agitación política. Claro.
Ya lo hemos citado muchas veces. Vivimos en un tiempo de agitación económica, de agitación intelectual. Sí, ¿ya? Similar. Y de agitación religiosa también. Exacto. Y es interesante observar, pastor, que ese congreso, como usted ya lo decía, en la ciudad de Lausana, en Suiza, en 1974, en julio específicamente, se plantea y se proclama ese pacto de Lausana. Y mire, interesante. Y en 1989, en el manifiesto de Manila, así es, sí, más de 3,000 que es el 2, personas, ¿no? El Congreso 2. El Congreso 2, más de 3,000 personas de cerca de 170 países del mundo, pastor, se reúnen para poder manifestar esa unidad, sí, ver los diferentes desafíos e ir, pastor. Vean, lo voy a decir algo aquí entre comillas, ¿va? Por favor. Entre comillas. Entre comillas. En algún momento escuché a un hermano escritor decir de que el pacto de Lausana, a lo que es el pacto de Lausana a la Iglesia Evangélica Global, es algo tipo, entre comillas, como el Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica, ¿verdad usted? Sí. Porque si bien es cierto, nosotros como Iglesia Evangélica no tenemos un órgano global, ¿verdad? No. Pero el pacto lo que hace, o el movimiento de Lausana lo que hace es unir a cristianos de diferentes denominaciones, de diferentes corrientes teológicas, evangélicos, ya para reformular la misión. Claro. Ya para, en un tiempo, como decíamos, de agitación política, económica, religiosa, cultural, intelectual, ¿no? Para que la iglesia pueda comprender las ideas y los valores dentro de los rápidos cambios de la sociedad. ¿Ya? Y déjeme decirle algo, que aún dentro del mismo contexto de Vaticano II, hubo también división. Sí. Roma dice que no. Exacto. Pero claro que en la práctica sí. Sí. Porque hubo gente, y hasta el día de hoy, que se quedó en Trento. Así es. Se quedó en el Concilio de Trento y no fue hacia lo que Vaticano II planteó. Que, pastor, si no estoy mal, el Papa Pío, no recuerdo el número, pero o León, no recuerdo quién de los papas fue, pero a lo que quiero decirle yo, que ese sector de Roma que se adhirió al Vaticano II es lo poco que Roma haya desarrollado. Sí, pues. Los que se quedaron en Trento Sí. se quedaron. Así es. Y el mundo se los comió. Así es. Y son una generación de viejitos que faltará poco. Bueno, tanto que hablar sobre esto, hermano Carlitos, pero vamos a ir a la Resistencia. Vamos. Estamos a la expectativa a ver qué nos trae usted hoy. Hoy no vengo tan bélico, hoy vengo en el No viene tan belicoso hoy. Hoy vengo en el espíritu, pastor. Pero bien, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que estamos empezando hoy nueva serie sobre la iglesia y la evangelización mundial. Compártanos sus impresiones ahí en los comentarios. Ya tenemos un par que vamos al regresar vamos a dar lectura. Así que le invitamos a seguir pendiente y que nos ayude compartiendo la transmisión. Por lo pronto lo dejamos con la Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los diferentes sucesos en el mundo contemporáneo. Y como bien todos nos hemos dado cuenta, hoy en día pues el mundo vive y todavía siguen teniendo reacciones a lo acontecido la semana anterior en la elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. Y de tantas cosas que decir, también en el mundo evangélico se está hablando mucho. Y creo que es importante que la iglesia tenga claro el punto específico, ¿sí?, del por qué o cómo debemos abordar este suceso en los Estados Unidos de Norteamérica. Un alto porcentaje de las iglesias protestantes tienen ese deseo, ¿sí?, y se observa esa alegría. ¿Por qué? Porque el candidato Donald Trump
obtuvo la presidencia de una manera pues especial, ganó, la gente diciéndole no a las ideologías progres, a las ideologías de géneros, a muchos aspectos más que tienen que ver con la salud de la mujer, y usted comprenderá todos estos aspectos que están aunados a la línea conservadora, y estamos de acuerdo en que simpaticemos por diversas ideas, y es probable que estemos hasta cierto punto contentos porque un presidente con ideas conservadoras pues estén en el poder, pero creo que también es importante que la iglesia tenga bien claro que su esperanza no puede estar en un político. Es importante que la iglesia entienda que su única esperanza es Cristo. Es importante que la iglesia entienda que el ser humano es falible, es errante, es pecador y es fácil de corromper. Está bien que simpaticemos y estemos alegres por muchas políticas que pueda venir a la ola, esa ola pueda venir a Latinoamérica. Y qué bueno que esto pase. Pero tampoco su esperanza puede estar puesta en un hombre. Y tampoco usted puede poner el pecho por un ser humano, entendiendo de que es el salvador de la humanidad. No. El único salvador de la humanidad es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios vivo y verdadero que se encarnó, vino a este mundo, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y dijo a sus discípulos y en su palabra que vendría. En Él debe estar nuestra esperanza. En Él debe estar nuestra ultranza de confianza. Que simpaticemos con ideas políticas, bueno, está bien. Pero recuerde, solamente Jesucristo puede transformar al ser humano. Y no desde la perspectiva política. Por lo tanto, familia, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta, hemos regresado de la Resistencia. Seguimos aquí en Diálogo de Fe y Salvación en nuestro episodio 165, conversando un poco sobre la iglesia y la evangelización mundial. Y por supuesto, Pastor Carlitos, creo que era necesario poner los pies sobre la tierra. Sí, es que estamos de acuerdo en que simpatizamos, ¿verdad, Exacto. Pastor? Por ideas económicas, políticas, Así es. Culturales. De acuerdo, perfecto, qué bueno. Pero ojo, Nuestra esperanza solo está en Cristo. Exacto. Sí. Ojo. Y tampoco, o sea, que no nos sirva sorpresas y lo hablábamos con usted, ¿no? O sea, y usted me decía siempre, yo me guardo, tengo mis reservas, me dice usted. Ajá. Usted es un poco más conservador que yo. Yo a veces como que me voy un poquito, pero sí, y es bien dicho, hay que tener nuestras reservas con el ser humano, Pastor. Sí. Bueno, pero bien, hoy no vamos a hablar de eso. Sí, así es, pero queremos retomar entonces un poco el trasfondo histórico del Pacto de Lausana. Pero saludemos a nuestra gente. Perdón. Queremos saludar a nuestro querido y amado hermano Juan Alonso Mellado. Hermano Juanito. Que siempre está ahí conectado con nosotros. Muchas gracias, hermano Juanito. Bendiciones. Un día me llamó. Ajá. ¿Qué pasó con el programa? Así que gracias, hermano Juanito, por estar pendiente siempre. También a mi buen amigo Manuel Camacho, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pastor, un buen amigo, hermano. Crecimos juntos, Pastor. Buen tipo, trabajador. Así que saludo, Manuel, allá a los United States. Así es, un saludo. Mi hermano Otto Ríos Gallardo de Chucho en medio, Pastor. Amén. Saludo, Otto.
Mire, interesante, tenemos aquí a mi buen amigo, promoción del Instituto Adolfo de Hall de Chiquimula, Pastor José Canagüí, también allá hasta Baja Verapaz. Mire qué bueno. Saludos, Canagüí. Saludos hasta Baja Verapaz. Un saludo también a nuestra hermana Nora Galdames. Me imagino que hoy No, está en residencial de Chiquimula. Por eso, pero hoy entró, creo, si no estoy mal. Hoy entró de dijo que de Estados Unidos. Mucho me molestan, me digo. Pero bueno, muchas gracias, hermana Nora. Dios le bendiga. Las bromas también. Así es. Y también dice hermana Helen Ramírez, bueno, dice atentamente Adilio Minera. Ahí nos deja un comentario nuestro hermano Adilio, que nos está escuchando por Radio Alternativa. Dice, muchas gracias, hermano Adilio y Helen Ramírez, por estar siempre en sintonía de Diálogo de Fe y Salvación. Sí. También a nuestra hermana Yadira Garnica, pastor, allá hasta Manzanotes. Saludo también al primo William Vidal, allá también en Minnesota, pastor. Mire, de pues, Estados Unidos. Tenemos público internacional hoy. Y también el internacional Moy Ramos Alguero, también, pastor. Y él es de la tierra La Cachaza, dice. Así que saludo, hermano Moy. Sí. Hermana Mirla también, Rubí Torres, dice, bendiciones, pastores. Gracias, hermana Mirla, hasta Chucho arriba. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Kevin Trigueros, allá hasta Esperanza de Vida, pastor. Saludos, hermano Kevin. Kevin, también allá trabajando también, Iglesia Bautista El Rosario. Así es, un saludo. Hermano Kevin, gracias por su apoyo en todo ahí. Y por supuesto también al inconfundible, al infaltable, al incuestionable Ronald Estuardo Osorio Garnica. ¿Por qué no me aparece a mí en mi Yo creo que Facebook le está ocultando cosas a usted. Sí, me está ocultando Ronald. Bueno, saludos, Ronald. Pero también muchas gracias. A través de Telecom, pastor, Canal 45, Amigos TV. Así es. Saludo especial también a las diferentes empresas de cable. Así es. Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La Iglesia y la Evangelización Mundial, pastor. Así es. Viendo ejemplos importantes, estamos hablando de Lausana. Retomando un poco, ¿no? Y me encanta a mí, fíjese, y lo hemos hablado otras veces, el trasfondo de estos dos, si queremos decir, las puntas de lanza para el Pacto de Lausana. Sí. John Stott. Sí. Londres, Inglaterra. Billy Graham. Ojo, Londres, presbiteriano. Sí. Sí. John Stott. Presbiteriano. John Stott. Billy Graham, norteamericano. Así es. Bautista. Así es. Ojo ahí. Sí. Eso dice mucho. Exacto. Porque, entre comillas, es gente, ¿verdad? Usted que teológicamente tienen una línea muy dura y muy poco negociable. Sí. Casi nulo. Así es. Ahora, pero esta gente entiende, madura, sí, y dice, bueno, esto no lo vamos a resolver. Y curiosamente, fíjese, hermano Carlitos, en el Pacto de Lausana, en el Congreso 1, ¿no? Que se llama así porque fue en Lausana, Suiza. Le dieron espacio también a 2 latinoamericanos. Uy, interesante. Y los latinoamericanos no estaban, le voy a decir así, tan doctrinalmente alineados ni a la línea de John Stott, ni a la línea de Billy Graham, porque era Samuel Escobar y René Padilla, ¿no? Y ellos sí daban un poquito que tenían la tendencia de la liberación, ¿no? Exacto. Por ahí. Pero mire qué interesante. Lo que estamos diciendo es cómo estos hermanos, porque son nuestros hermanos, ¿verdad? Claro. De un corte tal vez un poco duro, conservador, ¿verdad? Usted terminaron cediendo terreno. Terminaron cediendo. No recuerdo, pastor, si estoy mal, pero René Padilla creo que estuvo en Vaticano II. No recuerdo, eso no se lo sabría decir. Sí, René Padilla estuvo en Vaticano II. Uno de ellos estuvo en Vaticano II. Y interesante también ver que un teólogo protestante estuviera en aquel tiempo en Vaticano II. Pero por eso le digo, cómo estos teólogos plantean esa situación, cómo escriben un manifiesto y se dice que ciertas posturas de René Padilla y Samuel Escobar quedaron plasmadas en el Pacto de Lausana. Claro. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia social, que era uno de los postulados fuertes que ellos llevaban, ¿verdad usted? Es que esto es lo que, por ejemplo, plantea Stephen Covey, pastor, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El punto de ganar y ganar, no sé. O sea, es un punto de ganar y ganar. O sea, tenemos que entender de que ese ganar y ganar, obviamente en el contexto bíblico, no vamos a salirnos del marco bíblico, pastor. Tiene que ver, ¿verdad?, con entender que la prioridad radica en la transformación del ser humano a través de la salvación en Cristo Jesús. Punto. Y que más personas puedan conocer al Señor. Que conozcan a Jesús. Así es.
que tenga la experiencia con Jesús. Así, esto no es jalar agua para su, ¿cómo le dicen? No. Que tenga la experiencia de la justificación por medio de la fe. Exacto. Que experimente la gracia. Así es. No más. Así es. Lo demás, Sí. lo que viene después, el discipulado. Pues, pero pastor, qué importante es esto. Y sabe, testimonio de personas, por cierto, este año fue el Lausana 4. Corea del Sur. Corea del Sur. Y Seúl. testimonios de gente, profesores del seminario en CETECA, pastor, que estuvieron allá, es de que se nota, se siente el respaldo del Espíritu Santo, pastor, en esa actividad. Sí. Yo tuve una experiencia majestuosa, pastor, en Bogotá, Colombia, en el 2017. Con Iván. Es exagerado. Y que con Iván podríamos decir es el ala latinoamericana, sí, podríamos decir, ¿verdad? De Iberoamérica. De Lausana. De Lausana. Y es una maravilla, pastor. Sí. Es una maravilla ver diferentes formas unidas. Colores, es un corolario, ¿no? Exacto. Es colores. un collage. Entonces, es maravilloso, Es maravilloso ver cómo nos une, y eso es lo que tenemos que recuperar. Uh-huh. Cómo nos une que Jesús salve a una persona. Exacto. Eso es lo principal. Mucho enfoquémonos en eso. Uh-huh. Justificación por medio de la fe. Exacto. ¿Sí? Que si antes, que si después, que si aquí, que si se pierde, que no se pierde. Dejemos eso para después. Exacto. Pero que Cristo justifique, que Cristo transforme, que el hombre pueda experimentar el volver a Edén. Así es. Ese debería ser el Lo enfoque. demás es secundario. Así es. Ojo, pero Cristo, salvación, justificación, perdón, Así es. pecado, Así caída. Eso no es negociable. Exacto, pastor. Correcto. Esta gente entiende esa parte y dice, vamos a eso. Así es. Vamos a hacer eso únicamente. Yo creo que la iglesia de hoy necesitamos. Y mire, y lo planteamos, si usted quiere, desde la perspectiva nororiental, pastor. Nos falta mucho aquí. Sí. Pero desde ambos bandos también. Hablamos desde nuestro... Sí, porque mire, si vamos a hablar algo, tenemos que ser muy francos también. Tenemos que entender también que el sector conservador, al cual nosotros pertenecemos, si queríamos decirlo así, ha sido un poco reacio. Ajá. Y creo que es nuestro pecado en este asunto. Nuestra responsabilidad. Sí, un poco reacio. Pero también tenemos que entender, y me gustaba la charla que teníamos antes del programa, que cuando estamos en una reunión de este tipo, también el otro corte, si queremos hablar pentecostal, neopentecostal, necesita respetar al corte conservador y el corte conservador respetar al corte más carismático. ¿Por qué? Soportarse los unos a los otros. Es que el problema, pastor, es que radica que muchas veces agarramos temitas o un predicador que no viene tal vez con ese entendimiento, con esa perspectiva de apertura teológica. Exacto, y llega a tener prácticas que mire, que le tira al otro. ¿Cómo es que nos estamos reuniendo para fomentar unidad? ¿Y cómo yo vengo a darle a una doctrina que ellos no creen? Vamos a imponer, ¿no? Es que, y dejemos imponer, a querer tratar de convencerlo. Sí, pues. Es que no lo va a hacer en una reunión que queremos fomentar la unidad. Usted no va a querer convencer a otro que cree en cosas carismáticas, por ejemplo. Necesitamos tener madurez. Creo yo que un punto de partida aquí es madurez en el enfoque. Y apertura teológica también. Nos interesa que Jesús salve. Ahora, en julio de 1974, hermano Carlitos, más de 2.400 participantes de 150 países se reúnen en Lausana, Suiza, para el primer Congreso Internacional de Evangelización Mundial. Así se le llamó. Claro. La revista Time describió ese evento como un formidable foro, posiblemente el encuentro de cristianos de más amplio alcance que se haya realizado jamás. Mira qué interesante. Para que una revista como Time le prestara atención. Y Times, que es algo liberal en el contexto norteamericano, exacto, ¿no? Pero para que le prestaran algunas páginas al análisis del Congreso es porque fue algo notorio, ¿no? O sea, cosa, pastor, que los reformadores no hicieron. Exacto. Cosa que la primitiva no hizo. Así es. Ojo. Hay que poner atención a eso. Ya, ojo. Los asistentes, miren, recuerdan con gratitud la presencia y el favor de Dios sobre esos 10 días de oración y planificación por la misión mundial que galvanizaron la iglesia de 3 formas importantes. Número 1, fundamento teológico para la misión mundial.
Eso fue lo primero. El Pacto de Lausana, mire, redactado por un comité internacional presidido por John Stott, ha llegado a ser considerado como uno de los documentos más significativos de la historia de la Iglesia moderna. Claro. ¿Ya? Definió la necesidad y las metas de la evangelización, reuniendo a evangélicos de diferentes trasfondos y moldeando gran parte de sus esfuerzos durante el resto del siglo. Ya estamos hablando de los restantes 25 años, ¿no? Claro. Del siglo, ¿no? Apuntaban hacia el 2000. Exacto. Metas hacia el año 2000. Exacto. Que el Pacto de Lausana más tarde lo estaremos leyendo acá, ¿no? Claro. Ya claro. Aunque sea por partes, es lo más importante, ¿verdad? Sí. Segundo punto que galvanizó la iglesia en ese momento, grupos poblacionales no alcanzados. Es que ese punto es fundamental. Y hermano Carlitos, por lo menos para mí es una noticia nueva, reconocido como uno de los hitos, mire, históricos de la misiología. El discurso plenario de Ralph Winter en 1974 Ralph Winter introdujo el término grupos no alcanzados. Interesante. Simple Mobilization. Así es. Ralph Winter. Ralph Winter. Él fue el primero que propone el término grupos no alcanzados, Interesante. que es un término muy ampliamente usado hoy. Claro. Pero fue él quien lo introdujo en el Pacto de Lausana en 1974. Expliquémoslo a nuestra gente. Un grupo no alcanzado es un grupo en donde no hay presencia del evangelio. Digámoslo así, que las misiones, bueno, en Introducción a las Misiones miramos esto, que hay grupos alcanzados, hay grupos parcialmente alcanzados. Por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala, pues somos un grupo, o la mayoría de grupos étnicos son grupos alcanzados, ¿no? Claro. Pero hay grupos que ya hay presencia del evangelio, pero está siendo difícil, ya por distintas razones, por el idioma, por la geografía, por la cultura, ¿ya? Entonces son grupos parcialmente alcanzados. Pero ¿ya? Y luego están los grupos no alcanzados. yo tengo mis reservas con esos conceptos. Ajá. Lo dialogamos una vez con por cierto, un saludo si nos mira el profesor Moisés Mejía, profesor de misiones en el Seminario Teológico Centroamericano, pastor. Es triste que en Chiquimula, por ejemplo, nosotros tenemos ubicado un sector de comunidades, que son casi 7, pastor. Sí, No hay ni una iglesia. sí. Le estoy hablando Es que- de 40 kilómetros de Sí. la ciudad. 40 kilómetros. Y estamos hablando de nuestro mismo municipio, Exacto, que podríamos decir que son aldeas no alcanzadas. exacto. Entonces yo creo que la iglesia debe priorizar, enfocarse. Pastor, Ahora, yo creo, mire, hermano Carlitos, que hablemos de localmente, aquí, nosotros. Ahí es donde deberíamos nosotros sentarnos, pienso yo. Claro. Ahí es donde esas son las conversaciones que necesitan tener lugar hoy Exacto. en Chiquimula, en el ambiente evangélico de Chiquimula. Exacto. Porque no estamos hablando de eso. Ya estamos hablando de otras cosas, pero no estamos. Y mire, hermano Carlitos, hay gente abriendo iglesias cada cuadra. Ya. Entonces, hablemos pero de la zona 3 capitalina. yo diría algo. El área urbana aquí en Chiquimula Está cansada. ya no necesita iglesias, ya no necesita más templos. No. Ya no, lo que necesita es que las que están acá hagan su labor. Claro. Ya, y que a partir de ahí también se alcancen las diferentes comunidades, ¿verdad? Mire, usted? tenemos un sector también que quiero hacer este análisis, pastor, por ejemplo. Un sector en la parte de Jocotán, que es la misión de Hierbabuena que nosotros trabajamos. Es triste ver que estemos llegando a lugares donde ya hay iglesia Sí. y otros grupos queriendo llegar también. No, querido pastor, ya no vayamos donde hay iglesia. Si usted va a abrir una congregación, Vaya donde no vaya a donde no hay templo evangélico, por favor, a donde no se predica. Exacto. Si usted llega y ya se predica, mejor ofrezca su ayuda. Exacto. Mejor ofrezca su ayuda para ayudar al que está ahí ya. Y no, Hacer discípulos porque de muchas Jesús. veces lo que termina haciendo esto es generando división. Dividiendo, Ya. pero en sectores de alta pobreza, pastor. Exacto. Mira qué complicado. Ya. Es Entonces, complicado. Entendiendo, grupos- pastor, desde el contexto protestante. así, correcto. Hay que Especificar, recordar, sí. ¿verdad? Entonces, grupos no alcanzados. Winter, mire, sostenía que la misión transcultural debía ser la principal tarea de la iglesia, ya que quedaban miles de grupos étnicos donde no había un solo cristiano y sin ningún acceso a las escrituras en su idioma. En ese tiempo se hablaban de 2.700 grupos étnicos no alcanzados. Hoy se habla de 3.000. ¿Ya? Sí. Entonces, no, perdón.
fallo, les doy el dato. Por favor, les doy el dato. Grupos no alcanzados. Hoy en día, 7,220 según Proyecto Josué. ¿Ya? Exacto. Según Proyecto Josué, que maneja unas estadísticas bastante confiables, ¿verdad usted? Entonces, el tercer punto, misión holística. ¿Ya? El Congreso impulsó la necesidad, mire, tanto de la evangelización como de la justicia social en la misión. Como que se fueran dos conceptos amarrados, ¿verdad usted? Con las voces de los teólogos latinoamericanos, lo que decíamos, Samuel Escobar y René Padilla, entre las más claramente escuchadas. Creó un cambio de paradigma para gran parte del pensamiento evangélico de ese tiempo, y hoy la aceptación generalizada de la misión holística o integral, ya que es lo que hablábamos, puede ser atribuida en gran medida al Congreso de Lausana de 1974. Yo creo que es importante, pastor, ver esa parte y ver la necesidad, ver la prioridad, ver cómo necesitamos enfocarnos, pastor, en lo esencial. Así es. Que dejemos a un lado ya las discusiones secundarias, discusiones, pastor, que no traen absolutamente nada de fructificación. Exacto. A la iglesia, y comenzar a enfocarnos en lo principal. Así que es. tiene que ver con que Cristo Jesús salve personas. Y yo creo que, por un lado, hermano Carlitos, la gloria de Dios vale la pena para que nos unamos. Claro que sí. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, las almas de las personas también valen la pena. Claro. Para que nosotros nos unamos y procuremos la unidad. No estamos diciendo que va a ser fácil. O como decía el pastor Billy Graham, pastor, cuando ves a una persona, ¿qué ves? Exacto. ¿Qué miras? ¿Te cautiva? ¿Te llama la atención? ¿Te preocupa? ¿Te pones en sus zapatos? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Qué estás haciendo para ello? Sí, cierro con esto, pastor, porque estamos ya en el aterrizaje final. Recuerdo un grupo de agnósticos, si no estoy mal, que se burlaban del pastor Carlos Spurgeon en el parque frente a la Catedral de Londres, en Inglaterra. Y se burlaban de él. Y él, cuando se burlaban de él, les dijo: ¿saben algo? Ustedes sobre mi cadáver van a ir al infierno. Sí, pues. En otras palabras, voy a hacer hasta lo imposible para que crean. Así es. Y creyeron. Exacto. ¿Ya? Necesitamos recuperar esa parte. Esas historias de fe son las que nosotros debemos recordar constantemente, que hay muchas, ¿no? Claro. En la historia, y volver, procurar la unidad, ¿ya? Y alcanzar al perdido. ¿Palabras finales, pastor? Bueno, contento de poder abordar esta temática. Yo creo que es la introducción hoy de la introducción. Exacto, hoy fue la introducción de la introducción. Y fue algo, yo creo que luego se pasó el tiempo. Hoy queremos agradecer a las personas que se conectaron últimamente: Elvis Menéndez, Ricardo Solano, Edward González, muchas gracias por estar con nosotros. Les animamos a que puedan seguir pendientes todos los miércoles. Vamos a estar abordando este tema, que es la iglesia y la evangelización mundial. Que compartan las cápsulas que están saliendo, pastor, también. Así es. Ahorita esta transmisión se está haciendo todavía por Ibex Chiquimula. Exacto. Pero yo creo que ya el próximo programa lo vamos a hacer por Diálogo de Fe y Salvación. Así que les animamos a que busquen ahí nuestra página y que le den me gusta a la página, que compartan constantemente. Estamos compartiendo cápsulas pequeñas de estos mismos programas, ¿verdad? Entonces les animamos a que compartan el contenido para que llegue a más personas. Bien, familia, entonces gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor nos lo permite, nos miramos el próximo programa, el próximo miércoles, pero queremos recordarles siempre, recuerde que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.